César Bravo. Muy buenas noches a todos los correligionarios presentes. Realmente una hermosa noche que nos toca compartir. Hemos vivido momentos muy emocionantes, llenos de recuerdos, se van agolpando en la memoria de uno todos los momentos que hemos atravesado desde aquel lejano 1982 para la mayoría de nosotros. Recuerdo con absoluta claridad aquel viejo comité en calle Serapio Soria entre Walterio Lich y 9 de julio, en una propiedad de la familia Samán, en aquel momento que lo alquilaban junto con Paco Leiva. Allí abrimos el primer comité en 1982. Y una de las primeras jovencitas que se acercó a militar fue Sonia Casasola, que acá la estoy viendo. Todavía no lo había conocido Horacio Íñigo, por supuesto. Se conocieron militando en la Juventud Radical. Y allí nació ese amor que todavía perdura y que nos mantiene unidos. Un aplauso para Sonia y para Horacio. Y el compartir tantos años de nuestras vidas ha hecho de que todos los acá presentes y los que hoy están siendo homenajeados, un justo homenaje, hayamos mantenido entre todos viva la llama del radicalismo acá en nuestra ciudad, que nos tocó épocas de gloria como las del 83, ganamos las elecciones del 83 en la ciudad, ganamos las elecciones del 85, ganamos las elecciones del 87, y después comenzó una pendiente, tuvimos años muy difíciles en la década del 90, fines de la década del 90, ganamos la intendencia de San Pedro. Después comenzaron también años difíciles, los primeros años de la década del 2000. En fin, hemos conocido victorias y hemos conocido triunfos. Hemos estado en el llano y hemos gobernado. Hemos estado unidos y nos hemos enfrentado en internas como corresponde a un partido democrático como es la Unión Cívica Radical. Han quedado en la historia viejas asambleas, arduas asambleas, que hacían corte intermedio y reuniones, y es la esencia de la política. Así que eso ha mantenido vivo a la Unión Cívica Radical de San Pedro. Reitero, con Hilda Delgado, que recién escuchábamos las palabras, excepcional escritora Hilda Delgado, gran dirigente, pero estuvimos enfrentados políticamente, fuimos a interna, en alguna ganó Hilda, en otra ganamos nosotros, quienes estábamos al frente de Hilda, pero bueno, eso ha ido haciendo grande a la Unión Cívica Radical. Algunos acertamos, cometimos errores, nos enfrentamos por cosas banales, que eran sin importancia. Bueno, es la historia misma de la Unión Cívica Radical. La presencia de Antonio Albornoz, con el cual nos seguimos viendo, asiste permanentemente a nuestras actividades, nos colabora desde Jujuy, sigue siendo el mismo Antonio de siempre, por supuesto. Así que el Antonio apasionado por la política, como Hilda Delgado es una apasionada por la política. Y hemos tenido la suerte en San Pedro de ganar 2 veces la intendencia desde el radicalismo, primero con Hilda, después con Antonio, y esta es la tercera oportunidad que nos brinda la sociedad de San Pedro. Y en esta tercera oportunidad debemos aprender de los errores que todos cometimos, tanto en la gestión de Hilda como en la gestión de Antonio. Y una de esas cosas que tenemos que aprender es que las diferencias
que podemos tener, porque somos seres humanos, las diferencias políticas, las diferencias personales, deben discutirse dentro del comité, dentro de la Unión Cívica Radical. Esa es la primera gran experiencia. La segunda experiencia, que tenemos que apostar al diálogo, por eso permanentemente tratamos de dialogar en la medida de nuestras posibilidades físicas con todos los correligionarios. Hay muchos que me reclaman, bien, ¿no es cierto? Dice, no le hago tiempo para charlar, para dialogar, para debatir. Vamos a encontrar el tiempo para hacerlo, porque siempre es bueno conversar, siempre es bueno discutir y debatir de políticas, y este es un tiempo importante, estamos a meses, 5 meses y medio de las elecciones, y los radicales debemos debatir qué vamos a hacer en San Pedro, qué vamos a hacer en la provincia, cuál va a ser la estrategia electoral que vamos a tener, y tenemos que juntarnos y tenemos que conversar, y tenemos que tratar de coincidir, y si no hay coincidencia, está la herramienta de las elecciones internas. Pero formamos parte de la Unión Cívica Radical de un frente, el Frente Cambia Jujuy. Tenemos que tener una estrategia como partido dentro del frente, que debe ser analizada, y así lo haremos. Tenemos que encontrar el momento para el análisis político por fuera de lo que es la administración de la municipalidad. En ese sendero, en ese camino, es donde todos estamos convocados. Los que están trabajando en la municipalidad, los que no están trabajando en la municipalidad por distintos motivos, los que ejercen su trabajo desde años en otras actividades, todos somos importantes dentro de la Unión Cívica Radical. Como lo fueron todos los que van a ser homenajeados en este momento. Recuerdo la figura de mi tío político, Miguel Obey, dirigente de Fuste, si los había, un filoso dirigente político con el cual muchas veces nosotros desde la juventud no coincidíamos, pero porque son cuestiones propias. La experiencia de un dirigente de Fuste frente a la verborragia y las ganas de los jóvenes que éramos en aquel entonces. Pero Miguel prestigió a la Unión Cívica Radical desde su cargo de presidente de la convención, desde su cargo de constituyente. Realmente prestigió a la Unión Cívica Radical y tuvo gestos de renunciamientos. Recuerdo que cuando teníamos que elegir candidato a intendente, los primeros que pensamos fueron aquellos que venían con una experiencia, como fue el caso de Paco Leiva y el caso de Miguel Ubey, quienes no aceptaron en aquel momento ser candidatos a intendente porque en realidad no les interesaba. Les interesaba la militancia, les interesaba su actividad, no creían que era necesario tener un cargo para hacer política. Ejemplos como esos hoy difícilmente se vuelvan a ver. Y decíamos que es tiempo de la política, y es tiempo que desde el radicalismo hagamos política, porque en realidad entiendo de que la democracia argentina está siendo atacada por el ultra-kirchnerismo. Cuando uno presta atención al discurso en Plaza de Mayo de este 24 de marzo, se ha hecho desde uno de los sectores encabezados por Eve de Bonafini. En primer lugar, ya no es integrante de una comisión de derechos humanos, forma parte del partido kirchnerista, lo ha dicho Eve de Bonafini. Pero en esa organización se ha intentado revalorizar y destacar por primera vez desde el 83 a la fecha la actividad que en la década del 70 tuvieron los montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, el Ejército Revolucionario del Pueblo y otras agrupaciones, que es reivindicar la lucha armada. Que la lucha armada en la década del 70 tuvo justificación cuando había golpe, cuando había dictadura militar, cuando gobernaban los militares que habían derrocado al gobierno constitucional
de entonces. Una vez que ganó Cámpora Solano Lima las elecciones y posteriormente la fórmula Perón-Perón, dejó de tener ningún tipo de justificación la lucha armada. Y sin embargo, estas agrupaciones que he nombrado siguieron, intervinieron, siguieron secuestrando gente y siguieron poniendo bombas, etc. Entonces la reivindicación de esa lucha por parte del ultrakirchnerismo está poniendo en riesgo el sistema democrático, más allá de quien lo ejerza hoy, que hoy es el presidente Macri. Y en realidad lo que nosotros debemos hacer como Unión Cívica Radical es convocar, porque nosotros somos la política de Frente Cambiemos. Tenemos que convocar en una amplia convocatoria a todos los partidos políticos democráticos, incluido el Partido Justicialista, porque todos debemos repudiar esas afirmaciones y repudiar este plan que hay del famoso helicóptero amarillo. Macri tiene que terminar su mandato. Eso significa consolidar las instituciones de la democracia y debemos repudiar todo el pueblo argentino cualquier intento que pueda haber de que pueda volver a implementarse algún tipo de accionar como el que tuvieron en su momento el ERP Montonero o las Fuerzas Armadas Peronistas, que si uno hace memoria fueron echados de Plaza de Mayo por el mismo general Perón. Así que es bueno recordar, es bueno hacer historia y debemos actuar hoy en consecuencia. Ese es nuestro máximo desafío. Gerardo Morales es el ejemplo más claro de que cuando uno tiene un pensamiento político y un plan definido políticamente, las cosas se hacen bien. ¿Quién hubiera pensado 6 meses antes de las elecciones del 2015 que hoy iba a estar desarticulado totalmente ese movimiento para gubernamental como fue el de Milagro Sala y su organización Tupac Amaru? Pero estaba en la mente de un visionario de la política como Gerardo Morales cuál iba a ser la instrumentación inmediata del plan. A los 2 días que asumió Gerardo tenía la plaza tomada. Y sin embargo, pacientemente, pero dando pasos acabados del plan que había predeterminado, fue haciendo que esa fuerza política otrora poderosa y que cogobernaba Jujuy fuera perdiendo fuerza, fuera dejando de lado y fuera incorporándose muchas de las organizaciones sociales que por distintos motivos habían estado apoyando esa lucha cruel que llevaba a cabo Milagro Salas en contra de los intereses de los jujeños. Se desarticuló y hoy, como merece, está presa. Así que es el ejemplo vivo de lo que es gobernar. Es el máximo referente de la Unión Cívica a nivel nacional, de la Unión Cívica Radical. Es el futuro de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Así que es el ejemplo que debemos seguir todos los jujeños y especialmente los radicales en Jujuy. Para terminar, quiero hacer una muy breve referencia a algunos de los homenajeados, que es el caso de Choclo Samán y de Paco Leiva. Recuerdo cuando el 24 de marzo de 76 a mi padre lo llevaron preso. De pronto los vecinos de la cuadra nos dejaron de saludar, junto con Ezio Crivellini, que ahí está mi ahijada Rebeca. Los vecinos nos dejaron de saludar. ¿Qué habrá hecho? Era la famosa pregunta que se hacía en aquel momento. Choclo Samán y Paco Leiva se acercaron y estuvieron en mi casa ayudándole a mi madre. Muchas gracias.